¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en esta emisión del 31 de agosto del año 2021. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí por Encuentro de Negocios en Radio Nicolaita. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, platícanos cómo se están comportando los mercados. ¿Está existiendo todavía esa preocupación por el COVID? Platícanos. Mira, mi estimado, ha sido una semana bastante interesante, ya que hemos tenido una serie de máximos históricos a lo largo de la semana. Empezamos con el día miércoles, Standard & Poor's y Nasdaq con máximo histórico. El día jueves, nuevamente máximo histórico, toman un respiro. El día viernes. El día lunes, nuevamente tenemos un máximo histórico. Y hoy martes, pues este máximo histórico continúa, mi estimado, pero esta vez por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que Standard & Poor's y Nasdaq están tomando nuevamente un pequeño respiro ante el miedo e incertidumbre que sigue existiendo por parte del COVID y las afectaciones económicas que esto va a traer. ¿A qué me refiero precisamente? Ahorita el mayor problema que estamos viendo, más allá del contagio, vacunación y que hemos platicado bastante, hoy me quiero enfocar en otra problemática que la habíamos dejado un poco de lado, la habíamos mencionado, pero no con la profundidad que es y que ya dio miedo ahora sí en los mercados. Es la cuestión de los proveedores, de la cadena de suministros a nivel mundial, mi estimado. Esto empieza con una noticia en China, donde el ISM no manufacturero, que mide en qué nivel está produciendo en esta cuestión los servicios, porque es no manufacturero, cada país, incluso el mundo, pues en China, que es el motor que se tenía esperanza del mundo, porque fue donde primero salió el COVID, que primero controló, que cada vez que hay un brote hacen medidas drásticas para controlarlo, entonces rápidamente lo controlan y vuelven a cierta normalidad y demás, pero pues ahora bajó debajo de los 50 puntos, estimado, y esto es un problema, porque lo que nos dice es que la actividad económica en China por el lado de servicios se está viendo afectada, y esto no lo teníamos desde el año pasado, desde el 2020 no teníamos por debajo de los 50 puntos en China. Entonces esta noticia le pega al mercado, le da nerviosismo, porque si China está teniendo una desaceleración, ¿qué le espera a los demás países? Y esto todavía le sumamos, por ejemplo, algunas plantas en Europa, sobre todo de automóviles, que van a dejar de producir porque no tienen microchips, no están llegando las materias primas a tiempo, no hay materias primas en el mundo. Bueno, no que no haya, la cadena de suministros está muy cortada por la pandemia, está tardando mucho en llegar, no están teniendo los suministros y esto nuevamente va a pegar en el precio de los productos, lo cual la inflación parece que se va a quedar un rato más allá de lo que esperábamos. Entonces, estas fábricas que no les están llegando los suministros, pues lo que están produciendo ya dijeron que le van a subir el precio. Incluso estamos hablando de empresas importantes en Alemania como BMW, Mercedes, están teniendo estos problemas, si es una potencia Alemania, y entonces está teniendo esta parte de la cadena de suministros ahí de problema, entonces van a subir el precio, la inflación va a continuar, y esto se le suma el dato de la inflación que se acaba de revelar también en Europa, que fue del 3%, teníamos bastante tiempo sin ver este dato, una inflación en Europa del 3%, era rarísimo, Europa estaba cerca de la deflación, y ahora tenemos inflación alta para ellos. Entonces, pues el COVID nos vino a cambiar todo y vemos este globo económico, mi estimado, cómo está. Entonces, por un lado hay mucha felicidad, hay mucha pues hay gusto en Estados Unidos, ¿no? Porque traemos récord y récord histórico y récord histórico. El Standard & Poor's trae, que, si no mal recuerdo, en el mes de agosto hizo 20 máximos históricos y la jornada es como de 22 días, no, son 13 en una jornada de 20 días, perdón. Imagínate, mi estimado, más del 50% de los días teníamos máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico. En el Standard & Poor's, en México, creo que hemos tenido 7 en este mes también. Entonces, hemos ido de récord a récord y lo hemos dicho, ¿no? Las utilidades no están en niveles récords, las empresas no están produciendo como antes. Entonces, está ciertamente inflado, pero tenemos máximos y máximos. Y por el otro lado, vemos cómo la cadena de suministros ya está afectada, cómo la inflación va a pegar más allá, que hay formas de invertir contra la inflación, claro, eso no tengo la menor
menor duda pues, y se puede hacer, pero en términos generales, pues la economía no está sólida para estar soportando que esté, no soportando, más bien que esté avalando tanto máximo histórico en el mes, estimado. Entonces, esto nuevamente está en una subida continua, sin que hayamos salido realmente del problema del COVID, estimado. Entonces, está bastante interesante este panorama económico que se nos viene. Sí, bien lo comentas, estimado. Lo hablábamos desde algunas semanas. Pareciera que ese optimismo que se veía en mayo, todavía en el mes de mayo, pues prácticamente ya se ve derrumbado. Se ve derrumbado ese optimismo de finalizar el año de manera positiva. Y lo mismo que también comentábamos, los mercados despegados de la realidad de lo que estamos viviendo. Por un lado, problemas con las cadenas de suministros, y es a nivel mundial. Incluso empresas de contenedores de marítimos también se encuentran escasos y se está aumentando también los costos de envíos, y al mismo tiempo está afectando el costo de algunos insumos, y por ende está afectando la inflación en algunos países, y esto pareciera una cadena que pues comienza a tener efectos en la economía, estimado. Es algo que si lo vemos bien lo dices, con la bolsa, pues está prácticamente desconectado de la realidad, pues con estos aumentos históricos que, como bien lo dices, no solo sustenta la realidad, y esto es algo que vuelve a preocupar, y más porque en un momento creímos que la economía sí estaba repuntando, que sí estaba existiendo esta recuperación económica, pero pareciera, estimado, que bueno, ese buen optimismo que existía se está esfumando, y se irá esfumando seguramente pues, durante lo que resta del año. Prácticamente mañana inicia el mes de septiembre, quedan los últimos meses del año, y lo único que salva a la economía de tener números positivos es pues las fiestas de fin de año, que es donde el consumo aumenta, estimado. Así es, estimado, eso es muy claro. Y es complicado, ¿no? O sea, tú dices, nos viene lo que en las bolsas conocemos como el rally de Navidad o el rally de Santa Claus, donde justamente por las fiestas viene esta parte final del año donde las bolsas siguen subiendo, porque tú lo dices, ¿no? La gente está contenta, hay optimismo en la economía, la gente va y gasta a las tiendas justamente por las fiestas, y hace que la bolsa siga subiendo. Pero a mí lo que me preocupa, estimado, digo, es una relación muy fuerte, a lo mejor nos vamos a alargar, pero es bastante interesante, porque lo platicamos, ¿no? Las valuaciones que estamos viendo, las estamos viendo un poco fuera de la realidad, las estamos viendo que no son las adecuadas, que realmente creo que es una evaluación alta, y si esto continúa, pues sí puede llegar al grado de burbuja. Y lo hemos platicado aquí, este efecto de la pandemia, de cómo se dio. Justamente la gente dejó de salir, dejó de gastar, y al haber dejado de hacer esto empezó a ahorrar, y tenía tanto dinero que lo invirtió tanto en bolsa como criptomonedas y bienes inmuebles, diferentes instrumentos de inversión. Y después en Estados Unidos les llegaron cheques de dinero gratis, que pues también, pues ya no necesitaban ese dinero, pero pues órale, también lo invirtieron. Entonces la cantidad de pequeños inversionistas que entraron y que están viendo que esto sube y sube y no deja de subir, hace que ahora decidan no gastar para volverlo a invertir, porque están viendo que su dinero se multiplica y se multiplica sin cesar. El problema viene cuando estas valuaciones, las grandes ballenas, los grandes inversionistas se dan cuenta que ya están fuera de la realidad y empiezan a vender, y vienen fuertes caídas. Entonces, cuando esto sucede, estimado, pues esta gente que si no se informó de manera adecuada, pues va a agarrar un cierto sentimiento negativo hacia los mercados, porque es decir, me estafaron, perdí mi dinero, cuando en realidad pues a lo mejor no hicieron el análisis adecuado, o tomaron demasiado riesgo, mayor riesgo que estaban dispuestos a tomar. ¿Y a qué voy con esta parte del dinero gratis y demás de todos estos que han entrado al mercado? Pues justamente la semana pasada hubo una reunión donde participó la FED, y donde da justamente el anuncio que los estímulos a la economía se van a empezar a retirar paulatinamente. Sin embargo, la Fed no planea un alza de tasas en el corto plazo. Entonces, prácticamente con este mensaje está diciendo que el próximo año no va a haber alza de tasas de su parte, pero sí va a empezar a quitar estímulos, compra de bonos,
poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que le va a dejar de inyectar dinero al mercado. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el dinero deje de circular de la Fed al mercado, porque cuando esto sucede es muy probable, estimado, que los grandes inversionistas, que son los que van a dejar de recibir este dinero, van a vender posiciones o van a tomar inversiones menos arriesgadas. Entonces puede venir una baja en esa parte. No han dado fecha exacta de cuándo van a empezar a recortar estos estímulos, pero es algo que ya se prevé. Entonces ese recorte al suministro de dinero, que es lo que está moviendo al mercado ahorita, el exceso de liquidez, vamos a ver qué tanto le pega. Entonces puede haber una fuerte baja. Entonces, que nos esté escuchando y está tomando un riesgo mayor al que está dispuesto a tomar, esté muy al pendiente del programa o esté muy al pendiente de la FED, porque se viene, va a empezar a bajar el dinero. Y por otro lado, también lo tuvimos la semana pasada, lo platicamos, Banco de México ya sacó las minutas de la reunión en donde la votación del alza de tasas fue una opinión dividida, donde dos subgobernadores votaron por mantener la tasa y 3 votaron a favor de subirla. ¿Por qué es importante ver esto? No fue una votación unánime. Entonces, el Banco de México no se ha puesto de acuerdo de manera unánime de por qué está la inflación. Si la inflación es por un factor momentáneo, como lo platicamos aquí en el programa, que estamos comparando una inflación extremadamente baja del año 2020 contra un crecimiento económico del 2021 por la reapertura, o realmente esta inflación llegó para quedarse, con lo que hemos platicado de la cadena de suministros, que ya le están subiendo precio, y nosotros lo sabemos. Una vez que una empresa sube el precio, difícilmente lo va a bajar. Entonces, si estos aumentos de precio por la cadena de suministros que está siendo afectada va a ser para siempre estos aumentos de precio, o si se van a quedar, se van a estabilizar. Entonces, ni siquiera Banco de México sabe cuál es la realidad absoluta. Tiene que ver el desarrollo de la economía, pero al votar 3 a favor, pues Banco de México se está inclinando porque esta inflación no es momentánea, sino que va para a mayor plazo. Y si esto pasa, quiere decir que a nivel mundial, pues la inflación va a seguir subiendo. Ya les platiqué el tema de Europa. En Estados Unidos también lo saben, lo hemos platicado aquí en el programa, que ahorita no están estimando una alza de tasas, pero entonces la inflación sigue siendo un problema a nivel mundial que ni los bancos centrales se ponen de acuerdo. Entonces, ahora sí que tenemos una economía y unos mercados de cabeza, estimado, donde las valuaciones no son correctas, pero siguen subiendo, donde tenemos mucha inflación, pero no sabemos si controlarla o meterle estímulos para que el crecimiento económico recuperemos de la pandemia. Entonces nos vino a poner de cabeza esta pandemia, de todo lo que hemos platicado, es mi estimado, en tan poco tiempo y tantas afectaciones que ha tenido. Sí, estimado, creo que ha venido inclusive lo hemos dicho aquí, hasta los mismos libros de economía en algún momento van a tener que replantearse algunas teorías de lo que se debe de hacer y no debe de hacerse. Y bien lo dices tú en el caso de la inflación, ni siquiera los mismos bancos centrales, incluyendo el de México, están tan seguros de cuál es el motivo de lo que está sucediendo y las decisiones que se deben de tomar, o si esto es momentáneo o va a perdurar. Lo cierto es que aún no vemos los efectos pues prácticamente de la pandemia, porque aún no termina la pandemia, aún vemos situaciones en las que a pesar de que existen niveles de vacunación que ya están abarcando a gran parte de la población, e incluso países que ya tienen a un número importante de su población vacunada, continúan los contagios, eso continúa provocando que ciertos sectores no se puedan abrir o no se existe esa confianza para que la gente pueda volver a salir, pues continuará esta incertidumbre, estimado. No puedo atreverme a decir cómo será un 2022 porque teníamos un buen pronóstico y es lo que recalco mucho, lo hablábamos, lo recuerdo aquí en el programa en mayo cuando hablábamos mucho sobre inclusive las aerolíneas de Estados Unidos, cómo estaban teniendo incluso una gran demanda en los vuelos, que ni siquiera había pilotos disponibles por la gran demanda, había cancelación de vuelos pero por la alta demanda. Entonces eso era en mayo, estamos ya prácticamente en septiembre y ya tenemos un panorama totalmente derrumbado de lo que se creía podía suceder, y seguramente pues los grandes analistas, los bancos centrales, los gobiernos en todo el mundo se están preguntando cuándo va a ser el fin de esto, o al menos
¿cuál va a ser un momento en el que se va a estabilizar la situación para saber en qué realidad estamos pisando y cuál es la realidad en la que se puede tomar decisiones? Porque lo cierto es que se pueden tomar decisiones hoy para el mes de o fines de año y no sabemos si verdaderamente a fin de año tomamos la decisión correcta o es el camino correcto y prácticamente se nos vaya hasta derrumbar un planteamiento que se haga. Entonces, prácticamente se tiene que hacer una planeación con un escenario que pueda ser lo más pesimista posible, si lo podemos llamar así, pero con la esperanza de que pueda estabilizarse la situación a nivel mundial, estimado. Ahí, estimado, tocaste un tema bastante interesante que estaba olvidando. El tema de las aerolíneas, estimado. Justamente parte de la recuperación económica que platicábamos, la confianza que estaba en los viajes, que la gente estaba viajando, las aerolíneas estaban volando, había exceso de demanda y demás. Pues eso, estimado, está por caerse, porque la Unión Europea nuevamente ha puesto restricciones a los viajes desde Estados Unidos a la Unión Europea, mi estimado. Entonces, el impacto económico que esto va a traer de por sí, la cadena de suministro la tenemos golpeada, lo estamos platicando. Ahora imagínate, restricciones en los vuelos, estimado. Que como hay restricciones, menos gente va a volar de Estados Unidos a Europa. Ahora imagínate las empresas que utilizan esos vuelos para transportar mercancías, porque al final pues nosotros nos subimos al vuelo comercial, pero nunca vemos qué trae abajo el avión, le vamos a decir la cajuela, ¿verdad? Entonces, Sí. muchas veces ellos cargan mercancías y las llevan, aprovechando el vuelo comercial, pues las llevan al destino y se distribuyen. Entonces ahora, con esta restricción, nuevamente la cadena de suministro se va a ver golpeada. Y es uno de los factores que se me olvidó mencionar, por los cuales hay cierto miedo a la economía. O sea, ahorita el miedo ya no es el virus, es las afectaciones que está trayendo el virus, porque afortunadamente los índices de mortandad han estado bajando, gracias a que ya se sabe cómo combatirlo, la gente está vacunada, los casos de infección siguen aumentando, eso es problemático, pero los niveles de mortandad están reduciendo, lo cual va a llegar el punto, lo hemos platicado, en que el coronavirus va a formar parte de nuestra vida, pero va a ser como una gripe o así, algo que pues sí te va a pegar, que es riesgoso, pero al final los doctores van a tener medicamento para tratarlo y saberlo combatir. Pero todavía no llegamos a ese punto, pero pues estamos camino a. Entonces los índices de mortalidad están reduciendo. Sin embargo, pues hay que cuidarnos porque no sabemos de qué lado estamos, ¿no? Si de los que sobreviven o de los que fallecen. Y eso pues no queremos averiguarlo. Pero pues el impacto económico que ha traído, como estamos diciendo, está trayendo inflación, pero al mismo tiempo el crecimiento está bajo, pero las cadenas de suministro están pendientes, pero la gente quiere gastar, pero las fábricas no pueden producir porque no hay suministros, porque las conexiones están débiles. Entonces, vemos cómo esta pandemia, estimado, volteó el mundo económico de cabeza, o sea, fue un impacto impresionante y vamos a seguir viendo noticias, vamos a ver siguiendo qué pasa, porque ahorita fue la Unión Europea la que le golpea la cadena de suministros al nuevamente hacer restricciones por parte de Estados Unidos, pero no sabemos si después Estados Unidos va a dar una orden similar a la Unión Europea o a los países asiáticos, o que la Unión Europea extienda esto a más países, entonces como que se encierre, pero al encerrarse no produzca. Entonces pueden venir cientos de factores que aún no estamos viendo, y todo por el miedo al contagio, mi estimado, a la muerte, que es muy válido, pero creo que más bien lo que se debe de hacer es apurar la vacunación. Viene un problema muy fuerte llamado África. En África la vacunación no ha llegado, está muy lenta, y eso permite que en todo el continente africano se estén desarrollando nuevas variantes. Ahorita se acaba de salir la noticia de una nueva, mucho más contagiosa y más mortal en Sudáfrica, que la venimos platicando desde marzo, mayo. Sin embargo, pues ya otra vez como que está en el mapa y mete miedo. En México ya nos hablan de la variante Lambda, entonces puede seguir habiendo variantes, mi estimado, nos tienen todo. Por eso es la importancia de la vacunación, pero que la vacunación llegue a todos los países del mundo para ya evitar nuevas variantes. Lo platicamos aquí. Va a llegar si esto sigue como va a llegar un punto en que vamos a vacunar cada 6 meses. Los países ricos van a vacunar a su población cada 6 meses con una nueva vacuna porque hay nueva variante.
parte. Pero el problema es que los países menos desarrollados, como no tienen dinero para las vacunas, van a estar generando nuevas variantes que van a estar infectando a los países desarrollados y va a ser el cuento de nunca acabar. ¿Cómo se acaba con esto? Vacunando a todo el mundo en el menor tiempo posible. Entonces creo que es más bien debe ser la tirada esa para poder buscar una normalidad. Yo creo que en un año, porque realmente la población mundial falta mucha por vacunarse, sobre todo la del hemisferio sur. Sí, esto parece como una verdadera pesadilla, la pesadilla del COVID, cuando crees que ya estábamos viendo la luz, pareciera que nuevamente aparecen otras variantes y estoy de acuerdo contigo, creo que debe de vacunarse lo más pronto posible al total de la población porque aparecerán variantes en lugares donde no exista personas vacunadas y eso va a provocar sin duda alguna que se vuelva a esparcir un virus en el que nuevamente se tenga que vacunar a la población incluso de manera periódica y hablar de un regreso a la vieja normalidad, pues por lo pronto no es una realidad que pueda ser palpable en el corto plazo, estimados. Pareciera que necesitamos los gobiernos ocupan buscar una estrategia para regresar a una normalidad viviendo y conviviendo con el virus, o se acelera de manera más dramática la vacunación para que pueda existir una mayor inmunización y tratar de alguna forma de volver a un esquema de una normalidad pues lo más cercano a lo que era antes del 2020, que así como se ve la situación, al corto plazo no se visualiza, estimado. Bien lo dices tú, las variantes están apareciendo, esta variante lambda que hablábamos hace algunas semanas, de que a México todavía no llegaba, pero que en Sudamérica se había existido algunos brotes y que estaban muy aislados porque esa variante no era tan contagiosa, pero que sí era muy peligrosa, pues ya llegó a México. Y seguramente si aparecen otras variantes que existan que puedan ser muy peligrosas, ponen mucho en riesgo a la economía mundial, no solamente de los pequeños países o los países que están pues en vías de desarrollo, como es el caso de México. Todos estamos expuestos y ya vimos que el virus no distingue nacionalidad y pareciera que aunque existan las vacunas, pues vamos a tener incluso en algún momento que pensar en eso, de que pueda ser que nos tengan que vacunar de manera periódica o al menos que exista un fármaco que las grandes empresas de este rubro lo puedan diseñar para poder, pues al menos que pueda ser más accesible para todos y esto haga que la gente se pueda pues estar inmunizado. El punto aquí que medular, estimado, creo que es el virus. El virus sigue siendo un problema para todos a nivel mundial y es la mayor preocupación en la economía y lo seguirá siendo durante todo lo que resta del 2021, estimado. Todo lo que resta del año y parte del que sigue, estimado, si la vacunación no se acelera. O sea, creo que esa es la clave de esto. Si la vacunación no se acelera, va a seguir siendo el tema. Nos va a mostrar una economía totalmente diferente. Si de por sí ya no la volteó de cabeza, no me imagino qué va a pasar si esto se expande. O sea, o si los gobiernos se van a volver un poco ya como Boris Johnson en Reino Unido de tarde o temprano te tienes que enfermar, así que todos salgan y bajo la responsabilidad de cada quien. No sé qué más va a pasar, estimado. O sea, estamos en un panorama de cierta calma, o más bien como de ya nos acostumbramos a vivir con esto, pero recordemos que esto no era nuestra normalidad. Hay que ver si queremos regresar a aquello o simplemente estar en un punto en el de pues ya, salgamos y que pase lo que tenga que pasar a cada quien, bajo la responsabilidad de cada quien. Es complicado, estimado, es una decisión muy complicada política y económicamente, estimado. Sí, es el famoso riesgo moral que mencionábamos aquí y que habrá que en algún momento, o sea, se va a tener que plantear o algunos gobiernos lo van a tener que plantear. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, como lo decías con Boris Johnson, de que al final de cuentas dijo salgan todos, al final todo el mundo se va a tener que contagiar en algún punto, pero es una decisión o son decisiones políticas y de salud muy complicadas y que pueden poner en riesgo a la población, no sabemos cuál sea el efecto, es algo que sin duda alguna
va a tener que suceder en algún momento, bien lo dices tú, esta no es nuestra realidad, o el vivir como vivimos, algunas empresas trabajando de manera híbrida, otros trabajando todavía desde casa, otros completamente yendo a las oficinas, algunos otros con restricciones de viajes de negocios, etcétera. Esa no es la realidad, la normalidad que teníamos nosotros antes del 2020. Y como algunos analistas creen, incluso llegan a ser tan extremos en decir que esa vieja normalidad probablemente no vuelva. Entonces, hablar de decirlo de esa forma, pues da de cierta forma miedo, pero al mismo tiempo preocupa y pone a pensar sobre cuál es el futuro que verdaderamente es incierto, incierto en el corto plazo, y que la única realidad es, pues, seguimos viviendo con el virus, necesitamos seguirnos cuidando y necesitamos buscar la manera de llegar a una normalidad lo más cercano a lo que conocimos antes del 2020. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, mi estimado, nomás un dato. Rivian, una empresa de camiones eléctricos, competencia directa de Tesla, está por salir a bolsa, está haciendo el papeleo y está siendo impulsada nada más y nada menos que por Amazon, estimado, y por Ford Motors. Están impulsando a esta empresa, Rivian, que muy pronto muy probablemente la veamos en bolsa. Recordemos que durante la pandemia hubo un boom por los carros eléctricos, por las acciones de carros eléctricos, donde solo Tesla sigue con un alza muy fuerte, de ahí en fuera todas las demás se corrigieron, pero vamos a ver qué tal le va en esta aventura a tanto Amazon como Ford con Rivian, pues vamos a mantener al pendiente y de cuando debute, cómo le va a ir, estimado. Sí, es algo muy interesante, estimado. Habrá que verlo porque Tesla no tiene competencia en sí. Entonces, valdría la pena ver cómo se desarrolla y cómo entra a un mercado en el que siempre ha sido Tesla y siempre hemos tenido esa percepción de Tesla. Habrá que ver cómo llegan esta competencia, que seguramente, estimado, va a llegar en otros rubros, no solamente en este tipo de empresas, va a llegar en otras de tecnología, que seguramente hay algunas que son las únicas. Pasó con las empresas aeroespaciales SpaceX o Virgin Galactic, por ejemplo, que comenzaron a tener ya entre ellos competencia. Seguramente va a pasar también en este sector, estimado, y va a ser muy interesante verlo. Así es, estimado, lo vamos a tener bien informados de esto. Muchas gracias, estimado, por habernos acompañado como siempre aquí en radio, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación, estimado. Hasta la próxima. Y nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM, Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.